Aquí está poniendo una rosca. Son de las que tienen trampa. Sí. Muy bien. Pues mira que me has obligado a recortar al final. Muy buenas tardes, señoras, señores, autoridades, señora delegada de Cultura, querida familia García Bozano, García Guaita, porque después dice que no me acuerdo de la señora. Sean todos ustedes bienvenidos a este emotivo acto, homenaje a la familia Bozano por el centenario de su establecimiento de librería y papelería en San Fernando. Nuestra enhorabuena y espero que este acto con el que la Academia de San Romualdo contribuye a la celebración de este centenario pues sea lo brillante que todos deseamos. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para leer el acta de la sesión. Con su permiso. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el 31 de mayo de 2023, recogida en el acta número 381, con motivo del centenario de la librería García Bozano, 1924-2024, esta Real Academia acordó incluirlo en el programa de actos del presente curso con la conferencia titulada Una historia apasionante. Libros, bibliotecas y librerías, a cargo del ilustrísimo señor don Francisco José González González, doctor en Historia y académico de esta. A su término intervendrá don Francisco García Barroso, hijo del fundador y librero. Muchas gracias, doña María Elena. Tiene la palabra don Francisco José González González para pronunciar su conferencia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, querido Francisco García Barroso y familia, señoras y señores. Como pueden imaginar, es para mí un gran honor participar en esta solemne sesión organizada por la Academia de San Romualdo para conmemorar el primer centenario de una entidad tan importante para los isleños como ha sido y sigue siendo la librería Bozano. Pero también he de decirles que es para mí un gran reto intentar no defraudar con mi contribución a los representantes de la librería y a todos ustedes que nos acompañan en un acto tan importante para la Academia. Puedo asegurarles que lo haré intentando hacerles partícipes de mi interés por el mundo de los libros, un interés que cultivé durante varias décadas como funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado y como responsable y bibliotecario de la Biblioteca del Real Observatorio de la Armada. Así pues, sin más preámbulos y con el permiso del señor presidente, comenzaré mi disertación que, como pueden ver en la pantalla, he titulado Una historia apasionante, libros, bibliotecas y librerías. Como se desprende del citado título, hoy estamos aquí para hablar de un objeto, dos lugares y una misma historia. El objeto es el libro, un vehículo de conocimiento y entretenimiento inseparable del desarrollo de la sociedad en la que vivimos, y los dos lugares son las bibliotecas y las librerías, es decir, aquellos espacios en los que desde la antigüedad hemos podido encontrar un libro.
La formación de este hermoso paisaje formado por libros, bibliotecas y librerías está directamente relacionada con la invención y el posterior desarrollo de la escritura, ese potente instrumento de comunicación cuyos orígenes se remontan a las primeras sociedades urbanas aparecidas en Mesopotamia y en Asia Menor durante el Neolítico. En ellas, la escritura se convirtió en la mejor herramienta para aumentar la memoria y para fijar de manera gráfica la información acumulada. Pero este proceso fue muy lento y muy complejo. Al principio se usaron meros pictogramas para después dar el salto a la representación abstracta de ideas y de acciones. Y de ahí se llegó a los fonogramas, signos o conjuntos de signos que representaban un sonido, dándose de esta forma los últimos pasos hacia el desarrollo del alfabeto tal como lo entendemos hoy día. Todas estas diferentes formas de escritura fueron pasando de un soporte a otro a lo largo de la historia, de las estelas de piedra o las tablillas de arcilla, a los rollos de papiro, a los códices de pergamino y a los libros de papel. En el siglo XV, tras la revolución provocada por la invención de la imprenta y la generalización del uso del papel como soporte de escritura, se inició una nueva era que ha perdurado hasta nuestros días, la era de los libros impresos. Y 5 siglos más tarde, durante las últimas décadas del siglo XX, una nueva revolución tecnológica, esta vez relacionada con el desarrollo de la electrónica y de la informática, dio lugar a la aparición de unos nuevos soportes, los soportes electrónicos y digitales, que siguen hoy día en pleno desarrollo. Habitualmente se considera que los primeros libros de la historia fueron creados en Mesopotamia entre el IV y el III milenio antes de Cristo, cuando la civilización sumeria inventó la escritura cuneiforme. Durante mucho tiempo, los sumerios usaron esta escritura para fijar textos religiosos, conmemorativos o jurídicos en materiales perdurables como la piedra. El más conocido ejemplo de ello es el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes grabadas en una estela de piedra que fueron promulgadas por el rey Hammurabi de Babilonia alrededor del año 1750 a.C. Sin embargo, para escribir documentos cotidianos de administración y de contabilidad, los sumerios utilizaron las tablillas de arcilla, un soporte de escritura mucho más barato y versátil que terminó convirtiéndose en el más usado durante más de 3000 años por muchas civilizaciones de Oriente Próximo. La acumulación de tablillas dio lugar pronto a la aparición de los primeros depósitos documentales en las principales ciudades de la región. Estos depósitos, en los que ya se ponían en práctica algunas técnicas archivísticas y bibliotecarias, solían estar ubicados en los palacios, en los que existieron salones dedicados al almacenamiento de las tablillas, ya fuesen relacionadas con las transacciones económicas o administrativas, o ya fuesen aquellas que contenían textos sobre astronomía, matemáticas o medicina. El más conocido de estos depósitos es la llamada Biblioteca de Asurbanipal, que fue creada en el siglo VII a.C. por el rey asirio del mismo nombre en la ciudad de Nínive, a las orillas del río Tigris. También podemos encontrar grandes aportaciones a la historia de la escritura y de los libros en la civilización egipcia. Durante el segundo milenio antes de Cristo, los egipcios desarrollaron la escritura jeroglífica, caracterizada por el uso de signos abstractos y figurativos. Con el paso del tiempo, la escritura jeroglífica quedó reservada para uso monumental sobre piedra, mientras que una evolución de la misma, mucho más simplificada, la escritura hierática, quedó convertida en la más usada para escribir sobre el papiro, un nuevo soporte de escritura inventado por los egipcios y fabricado a partir de una planta muy abundante en el delta del río Nilo. El papiro, que se preparaba en forma de rollo, permitió recoger por primera vez textos de cierta extensión, garantizando así la integridad de las obras.
Además, tenía buena apariencia, no pesaba y era fácil de transportar, por lo que muy pronto se convirtió en el principal vehículo para la expresión escrita de los egipcios, que más adelante difundieron su uso por todo el Mediterráneo a través de la cultura grecorromana. El libro, tal como lo entendemos hoy día, adquirió su verdadera dimensión en el mundo grecorromano. En Grecia, el desarrollo del alfabeto, que facilitaba la escritura y la lectura, y un sistema social que permitía a cualquier ciudadano libre participar en el gobierno siempre y cuando supiera leer y escribir, favorecieron la extensión de la enseñanza y el desarrollo de disciplinas como la literatura, la historia, la retórica o la filosofía, cuyos estudiosos encontraron en el libro el mejor aliado para la difusión, la enseñanza y, sobre todo, el registro escrito de sus obras. En la antigua Grecia, los textos eran copiados por esclavos especializados en ese trabajo. Normalmente, estos esclavos se dedicaban además a la enseñanza, en la que empleaban, como pueden ver ahí, como soporte de escritura, unas tablillas de madera encerada que permitían escribir y borrar. Para el resto de los trabajos escritos, los griegos usaron el rollo de papiro, desarrollado por los egipcios, como acabamos de ver. El rollo de papiro fue introducido en Grecia hacia el siglo VII a.C. Más tarde, ya en época helenística, se empezó a usar también el pergamino, un nuevo soporte de escritura fabricado con piel de animal que, según Plinio, fue perfeccionado en la ciudad de Pérgamo y cuyo uso no se generalizó hasta la Edad Media debido a la complejidad de su preparación. A los griegos debemos las primeras grandes bibliotecas de la historia. La más conocida de ellas fue, sin duda, la Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. en época de Alejandro Magno. En ella se reunió una impresionante colección de documentos manuscritos. Se dice que llegó a contener más de 400.000 volúmenes, que se guardaban con una finalidad de consulta y con un orden establecido para facilitar su posterior localización, superando así el carácter de mero depósito de documentos manuscritos propio de las culturas mesopotámicas y egipcias. A continuación, el mundo romano aportaría grandes novedades en el ámbito de la escritura y de los libros. La introducción de un nuevo alfabeto, el latino, el desarrollo de nuevas disciplinas necesitadas de registro escrito, como la sátira, el derecho, la oratoria, el ensayo o la didáctica, y la consolidación del códice de pergamino como soporte de escritura. Los romanos, como los griegos, usaron habitualmente las tablas enceradas, tanto para la enseñanza como para otro tipo de escrituras cotidianas, ya fuesen cuentas, inventarios, poemas o documentos de negocio. Con el paso del tiempo, el uso de las tablas enceradas fue evolucionando hasta dar lugar a una nueva forma de registro de escritura, el códex o códice. En un determinado momento, las tablillas comenzaron a ser organizadas uniéndolas por uno de sus lados, de forma que pudiesen ser ojeadas y cerradas sobre sí mismas para proteger lo escrito. Después, cuando el número de tablillas fue aumentando, estas fueron sustituidas por hojas de papiro y finalmente por hojas de pergamino. De este modo, el códice fue adoptando la forma de los libros que hoy día conocemos. Como herederos del gusto por el conocimiento propio de las tradiciones griega y etrusca, los romanos contribuyeron decisivamente a impulsar la producción y la comercialización de los libros. En este ambiente propicio para el comercio del libro eran los libreros, que recibían el nombre de bibliópola o librarii, los que hacían las veces de editores. Ellos se encargaban de copiar o mandar copiar los textos que les entregaban los autores o que ellos mismos compraban para su posterior venta en unas tiendas llamadas tabernae librariae, algunas de las cuales llegaron a convertirse en sede de tertulias y recitaciones,
donde se reunían intelectuales para leer en voz alta, debatir e interpretar los textos de las obras que allí se vendían. Por otro lado, el desarrollo de la enseñanza y la elevación de la cultura incidió directamente en el aumento del interés por la lectura, especialmente entre los ciudadanos de las clases más altas, cuyas colecciones de libros pronto formaron importantes bibliotecas privadas, hasta el punto de que el mismísimo Séneca llegó a criticar la moda de alardear de biblioteca en su tratado titulado De la tranquilidad del ánimo, en el que hablaba de los ricos romanos que llenaban sus viviendas de libros que no leían, teniendo los estantes llenos de libros hasta los techos y agradándose solamente de las encuadernaciones y de los títulos. Se sabe que estas colecciones privadas fueron muy numerosas, pero la única que ha llegado íntegra hasta nosotros es la encontrada en Herculano, en la llamada Villa de los Papiros, una mansión perteneciente a el senador Lucio Calpurnio Pisón, suegro de Julio César, en la que apareció una colección de 1.785 rollos de papiro, aunque muchos de ellos totalmente calcinados por la erupción del Vesubio. Además, debemos a Roma también el concepto de biblioteca pública, cuyos orígenes están directamente relacionados con la llegada a la urbe de botines de guerra que en muchas ocasiones contenían miles de rollos de papiro y de pergamino. Fue en la Roma imperial cuando se crearon las más importantes bibliotecas de Roma, como las ubicadas en el Atrio de la Libertad, en el Pórtico de Octavio, en el Palatino, junto al Templo de Apolo, o en el Foro de Trajano. Tras la decadencia de Roma, el pensamiento clásico griego y romano continuó floreciendo en Constantinopla, ciudad a la que el emperador Constantino I había trasladado la capitalidad del imperio en el año 330 de nuestra era. Constantino, que además de ser emperador tenía interés por los libros, fue consciente de los problemas de conservación que ya se observaban en los papiros más antiguos y por ello ordenó la copia de los textos de la antigua Grecia en materiales más estables como el pergamino. Para guardar estas nuevas copias en las mejores condiciones posibles, su sucesor, Constancio II, creó la Biblioteca Imperial de Constantinopla, que pretendía paliar las pérdidas sufridas con la destrucción de las grandes bibliotecas de la antigüedad, especialmente las de Pérgamo y Alejandría. Tras sobrevivir a varios incendios y saqueos a lo largo de la Edad Media, la Biblioteca Imperial de Constantinopla desapareció finalmente en 1453 como consecuencia de la conquista otomana, de la que a partir de entonces se llamaría Estambul. Aunque muchos de sus volúmenes fueron destruidos, otros se salvaron gracias a que humanistas griegos y romanos, o latinos en aquel caso, rescataron de Constantinopla muchos ejemplares que luego engrosaron bibliotecas públicas y privadas en algunas ciudades italianas del Renacimiento. A partir del siglo VIII, también los árabes descubrieron que la escritura era imprescindible para mantener un gran Estado. Los califas omeyas y abasíes impulsaron la creación de bibliotecas en ciudades como Bagdad, Damasco, El Cairo o Córdoba, en las que se copiaron y tradujeron al árabe obras de diversa procedencia, desde Grecia hasta la India, convirtiendo a estas ciudades en importantes centros culturales para el mundo islámico. Así, mientras en la Córdoba del siglo XI el califa Al-Hakam II organizaba una gran biblioteca en la que los traductores andalusíes tradujeron al árabe miles de obras griegas y latinas, en Bagdad existía desde principios del siglo IX la llamada Casa de la Sabiduría, en la que se guardaban manuscritos persas, indios y griegos sobre matemáticas, astronomía, ciencia, medicina y filosofía. Esta gran biblioteca de Bagdad se mantuvo como centro neurálgico intelectual del mundo islámico durante varios cientos de años, hasta su destrucción durante el saqueo de la ciudad por los mongoles en el año 1258.
Inicialmente los árabes utilizaron el papiro de los egipcios para escribir sus documentos, pero pronto lo sustituyeron por el papel, un nuevo soporte de escritura inventado por los chinos en la antigüedad, del que hablaremos un poco más adelante. Por el contrario, en el mundo cristiano se produjo un paulatino abandono del rollo de papiro, pero esta vez a favor del códice de pergamino. Tras la caída de Roma, la cultura y la producción de los libros se refugió en los monasterios europeos. Muchos de estos monasterios fueron fundados a partir del siglo VI, siguiendo la regla de San Benito, que establecía una división de la jornada entre trabajo manual, oración y lectura. Una lectura que se podía hacer en privado, en la celda o en el claustro del monasterio, o también en forma de trabajo, traduciendo y copiando libros para uso del monasterio. Para hacer este tipo de tareas, los monasterios... Bueno, esta me la salté antes, esta es la de los árabes. Para hacer este tipo de tareas, los monasterios contaron con unas salas, los scriptoria, donde los monjes trabajaban traduciendo y copiando códices de pergamino con los textos griegos y latinos que algunos viajeros conseguían traer desde Oriente. En el scriptorium de un monasterio medieval, el trabajo estaba perfectamente organizado, ya que existían monjes especialistas en cada uno de los trabajos relacionados con la copia de libros. Mientras unos trazaban las guías de escritura o escribían dejando hueco para las iniciales, otros se dedicaban a iluminar estos huecos con miniaturas coloreadas que en muchas ocasiones eran verdaderas obras de arte, como podemos comprobar en algunos códices medievales. Más adelante comenzó a generalizarse en Europa el uso del papel. Su transformación en soporte de escritura y dibujo es atribuida al consejero imperial Kai Lung, que en los inicios del siglo II de nuestra era perfeccionó la técnica de la fabricación de papel mediante un mortero en el que se mezclaban corteza de árboles, lino, cáñamo y desechos vegetales hasta conseguir una pasta que producía un material útil para la escritura de documentos oficiales. En los últimos años del siglo VIII, gracias a la ayuda de los artesanos traídos desde China, los árabes comenzaron a fabricar papel en ciudades como Bagdad y Damasco. Y un siglo más tarde introdujeron su uso en Europa desde el norte de África a través de España y de Italia. A partir de entonces, su utilización se fue extendiendo por toda Europa, puesto que era un material más resistente que el papiro y mucho más fácil de fabricar que el pergamino. Mientras tanto, en los inicios de la Baja Edad Media, allá por el siglo XII, la economía rural de época feudal fue dejando paso poco a poco a una economía más abierta. El restablecimiento del comercio produjo en Europa una mejora de la situación económica, dando lugar a unas nuevas condiciones que hicieron prosperar a los artesanos y a los comerciantes establecidos en los grandes núcleos urbanos. Fue entonces cuando se inició el desarrollo de nuevas instituciones docentes como las escuelas catedralicias y las primeras universidades. Instituciones que incidieron directamente en el aumento de la demanda de libros, al convertirlos en instrumentos de trabajo y consulta tanto para los profesores como para los estudiantes. Todo ello contribuyó directamente al renacimiento del comercio del libro, sobre todo a raíz de que en el entorno de las universidades se establecieran los llamados estacionarios, unos libreros que mediante una actividad comercial reglada y vigilada por la propia universidad se comprometían a tener ejemplares de calidad de los libros de enseñanza y prestarlos a los estudiantes para que los copiaran mediante un determinado pago. Pero no todos los libros se podían vender o prestar. De hecho, las bibliotecas de estos nuevos centros de enseñanza urbanos procuraban guardar cuidadosamente los libros dedicados a compendiar las principales materias de estudio, lo que hoy día llamaríamos los manuales. Muchos de ellos fueron considerados libros de consulta a proteger. Y por eso llegó a ser habitual que algunas escuelas catedralicias y universidades
organizasen las llamadas bibliotecas de libros encadenados, donde este tipo de ejemplares se guardaban sujetos a las estanterías mediante cadenas para evitar el robo de un material que los responsables de las universidades o de las escuelas catedralicias consideraban muy valioso. Pero lo cierto es que a finales de la Edad Media el uso del papel ya estaba totalmente extendido, hasta el punto de que terminaría sustituyendo definitivamente a los anteriores soportes de escritura. De hecho, durante el siglo XV era ya bastante habitual en Europa imprimir en papel mediante la xilografía, una técnica procedente de China que permitía imprimir hojas de papel mediante una plancha de madera tallada en hueco que se impregnaba de tinta. Esta fue una técnica muy utilizada para publicar trabajos de pocas páginas, porque solo permitía imprimir hojas completas. Sin embargo, era necesario, cada vez más, desarrollar un sistema que permitiera imprimir textos de cierta extensión sin que fuera necesario grabarlos previamente por páginas completas. La solución llegaría gracias a la introducción de los tipos móviles, unas letras talladas en metal que podían combinarse para formar las palabras y las líneas de una página de texto. Aunque el primer sistema de imprenta de tipos móviles que usaba piezas de porcelana también fue inventado en China, la historia de la imprenta moderna está estrechamente ligada al inventor alemán Johannes Gutenberg, que a mediados del siglo XV desarrolló la imprenta de tipos móviles de metal que transformó radicalmente la forma de producir libros. La primera obra salida de esta imprenta fue la llamada Biblia de las 42 líneas o Biblia de Gutenberg, un trabajo con el que el impresor alemán quiso demostrar que su invento permitía elaborar cientos de copias idénticas de un libro con un resultado tan perfecto como el conseguido por los mejores copistas de códices manuscritos. Los políticos y los religiosos percibieron rápidamente las posibilidades del nuevo invento. Por primera vez se podían obtener muchos ejemplares de un texto a buen precio y en muy poco tiempo. Inmediatamente, tanto los gobernantes como la Iglesia comenzaron a utilizar la imprenta para intentar imponer sus normativas y sus creencias. Pero por otro lado, también se dieron cuenta, también fueron conscientes de que la facilidad de obtener múltiples copias idénticas de un texto podía poner en peligro las bases de su propia autoridad. De ahí que tanto la Iglesia como los distintos gobiernos desarrollaran numerosas disposiciones legales destinadas a evitar que las ideas adversas a sus intereses se propagasen entre las personas capaces de leer. El intento de controlar la expresión del pensamiento escrito ha sido una práctica recurrente a lo largo de la historia. Una de sus primeras manifestaciones fue la quema de manuscritos de autores críticos ordenada en el año 213 a.C. por el emperador chino Shi Huangdi. También en las antiguas Grecia y Roma se aplicó a veces la censura para controlar la publicación de obras consideradas peligrosas para el orden establecido. Y todos sabemos que durante la Edad Media la Iglesia persiguió a los textos considerados heréticos o contrarios a la doctrina oficial, especialmente a partir de la creación de la Inquisición en el siglo XIII, recurriendo en ocasiones a métodos sorprendentes como el milagro, magistralmente descrito por Pedro Berruguete en su pintura titulada Santo Domingo y los albigenses, una obra que describe la disputa entre Domingo de Guzmán y los herejes albigenses, en la que tras depositar en una hoguera un libro de los herejes junto a un libro aceptado por la Iglesia, el de los herejes era devorado por las llamas, mientras, como ven ahí arriba, el libro aceptado por la Iglesia se elevaba prodigiosamente sobre el fuego. Con estos antecedentes no pueden extrañarnos los intentos de control sobre los textos publicados tras la invención de la imprenta. La censura, tal como la entendemos hoy día, nació en 1485 cuando el arzobispo de Maguncia mandó suprimir las publicaciones peligrosas entre los libros que iban a ser expuestos en la feria de Cuaresma de esa ciudad. Unos años después, en 1515,
El Concilio de Letrán prohibió la impresión de libros sin la autorización de un obispo. Y finalmente, a mediados del siglo XVI, el Concilio de Trento ordenó publicar la lista de los libros considerados peligrosos para la fe y la moral católica. Fue así como en 1559 nació el Index Librorum Prohibitorum, el índice de los libros prohibidos, una lista de libros condenados por la Iglesia que llegó a tener más de 40 ediciones hasta la publicación de la última de ellas no hace mucho tiempo, en 1948. Sin embargo, aunque nos cueste un poco creerlo, la censura de los libros ha seguido existiendo y ha llegado hasta nuestros días. De hecho, a finales del siglo XIX se intensificó con la expansión de los movimientos nacionalistas y a lo largo del siglo XX volvió a tomar fuerza con la aparición de los regímenes totalitarios de todo signo. La quema de libros no solo fue cosa de la Inquisición y, desgraciadamente, tenemos muchos ejemplos, algunos muy recientes, en los que basar esta afirmación. Desde las hogueras de libros de los nazis o de los fascistas hasta las llevadas a cabo en el régimen comunista de Alemania Oriental o las llevadas a cabo en las dictaduras de Pinochet o en las dictaduras islamistas por grupos radicales contrarios a lo establecido. Concretamente, la última imagen, que es muy reciente, es de la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y es la quema de libros por feministas radicales que no estaban de acuerdo con algún stand que había en esa feria. Pero volvamos al siglo XVI, un siglo en el que poco a poco los trabajos salidos de las imprentas fueron alcanzando y adquiriendo unas características que les iban diferenciando de los incunables del siglo XV. Aunque continuó existiendo una preponderancia de libros dedicados a la temática religiosa, siempre se publicaban muchas Biblias, muchos libros litúrgicos, comenzaron a ser frecuentes los libros dedicados a la enseñanza, a la técnica y a la literatura. Durante la Edad Moderna comenzó a tomar cada vez más importancia la figura del editor como persona encargada de asumir los costes de producción de un libro, aunque siguió siendo habitual que autores, impresores y libreros continuaran encargándose de ese trabajo. Mientras tanto, los mercaderes de libros que vendían o negociaban con libros o con cualquier otra cosa, fueron dejando paso paulatinamente a los libreros especializados. Por otro lado, como consecuencia del fin de la hegemonía de la cultura monacal, el libro fue alcanzando el rango de instrumento de utilidad pública. Y eso explica que la invención de la imprenta también marcase el inicio de una etapa floreciente para unas nuevas bibliotecas creadas desde el Estado, dedicadas a la conservación de un patrimonio escrito que cada vez era mayor. Así nacieron las bibliotecas nacionales. A lo largo del siglo XVIII, según se acercaba el final de la Edad Moderna, la calidad del libro se convirtió en un asunto prioritario para los editores. En general, las ediciones de este periodo alcanzaron unos niveles de perfección pocas veces igualados en tiempos posteriores, especialmente por el cuidado de las encuadernaciones, la calidad del papel y la importancia otorgada a las ilustraciones. Lo cierto es que a comienzos del siglo XIX los libros habían dejado de ser patrimonio de una minoría culta. No soy yo, es el aparato que tiene pocas pilas. Los avances técnicos derivados de la revolución industrial y su aplicación a los procesos productivos cambiaron definitivamente los antiguos sistemas artesanos por otros mecanizados mucho más efectivos. A lo largo de este siglo aparecieron nuevos canales para acceder a la información escrita, como los puestos de libros, la venta ambulante o los kioscos de prensa. Y las tiendas de libros se fueron transformando en unos negocios especializados que para subsistir vendían, además de libros y periódicos, otros productos relacionados con la escritura y la enseñanza, desde el material para las escuelas hasta los objetos de escritorio. Mientras tanto, algunas librerías
comenzaron a evolucionar hacia el modelo que hoy conocemos, caracterizado por la posibilidad de ver y tocar los libros que queremos comprar o de consultar los últimos trabajos publicados en una mesa de novedades. Durante el siglo XX, la función del editor se independizó definitivamente de la asignada al impresor y al librero. Frente a la figura del impresor editor o del librero editor propia del XIX, el siglo XX contempló la aparición del editor moderno, un profesional especializado que estará detrás de la creación de los grandes grupos editoriales y del impulso a nuevos métodos de comercialización y distribución de los libros, como las ediciones de bolsillo, los clubes del libro, las ventas por fascículos, la venta a plazos, la venta por correo o la venta online. El mundo de las bibliotecas también evolucionó considerablemente a lo largo del siglo XX. Poco a poco fueron surgiendo diferentes tipos de bibliotecas que se sumaron a las universitarias y a las nacionales. Aparecieron entonces las bibliotecas municipales, las bibliotecas infantiles, las bibliotecas especializadas. Y todo ello mientras se avanzaba en la profesionalización de los bibliotecarios, en el desarrollo de métodos de cooperación entre las bibliotecas y, al final del siglo, en la informatización de los catálogos. Finalmente, en los últimos años de este siglo, el libro comenzó a adoptar formas innovadoras gracias a la aparición de nuevos soportes. En primer lugar, las microformas. Recuerden, los microfilms y las microfichas. Después, los soportes magnéticos, como las cintas de cassette o las cintas de vídeo. Y por último, los soportes ópticos, como los discos compactos y los DVD. ¿Y qué decir del siglo XXI, en el que el libro, la lectura y la industria editorial continúan experimentando novedades cada día como consecuencia del progreso tecnológico y de la generalización del uso de Internet, una herramienta que, como todos sabemos, ha provocado una verdadera revolución en el mundo de la información y de la comunicación. Como hemos visto, y con esto termino, a lo largo de la historia del libro, este ha sido capaz de transmitir la información, estimular la imaginación, fomentar el pensamiento, preservar la cultura y promover la educación, convirtiéndose en una forma fundamental para la transmisión de ideas debido a su capacidad para encapsular tanto el conocimiento y la experiencia como la imaginación y la fantasía. Por otro lado, las bibliotecas, que inicialmente surgieron como depósitos de libros, han terminado desempeñando en la actualidad un papel esencial en un mundo cada vez más digitalizado, convertidas en guardianes del conocimiento y facilitando el acceso a la información, además de fomentando la lectura y apoyando a la investigación. En esta misma senda caminan las librerías, que hoy día son mucho más que el lugar donde se venden los libros, pues desempeñan un papel vital en la promoción del acceso al conocimiento y de la difusión de la cultura a todas las capas de la sociedad y en todos los soportes disponibles. Es cierto que la era de la informática ha marcado un punto de inflexión en la historia del libro y de la imprenta, llegando a poner en duda incluso la continuidad del libro impreso. Sin embargo, según recientes estudios de mercado, sabemos que más de la mitad de los españoles prefieren aún los libros de papel y que las librerías siguen siendo el lugar preferido para comprarlos. Por eso, creo que podemos pensar que el libro de papel, con las adaptaciones necesarias derivadas de los avances tecnológicos, tiene aún una larga vida por delante y, por lo tanto, las librerías también. Así pues, además de celebrar con todos ustedes estos primeros 100 años de la librería Bozano, me gustaría finalizar esta charla de forma optimista, animando a la familia García Bozano a iniciar el camino hacia el segundo centenario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco José González. Magnífica presentación
y magnífica síntesis de lo que es el libro, las librerías y las bibliotecas, que nos facilita pues las palabras que va a pronunciar ahora don Francisco García Bozano a continuación, que tiene la palabra. Bueno, después de escuchar las palabras y lo que nos ha permitido enriquecer todo lo que nos ha contado Francisco González, ahora pasamos ya a un tema de librería, pero se puede decir en la ciudad de San Fernando del 2024. Buenas tardes a todos. Un saludo especial a la delegada de Cultura de Pacheco, que nos acompaña. Permitir que mis primeras palabras sean para agradecer a la Academia San Romualdo que dentro del ciclo de conferencias del presente curso, la del día de hoy, esté dedicada a la celebración del centenario de la librería Bozano, y agradece a la persona de su presidente y de todos los miembros de la Academia. Gracias, presidente. Con emoción y cariño, un recuerdo a mis padres, que gracias a ellos ha sido posible que este año 2024 estemos celebrando el aniversario de los 100 años. Unos detalles de mi currículum personal. Padre, familia numerosa, 7 hijos, 12 nietos, casado en el año 1961 con Adoración Guaita Dori, que ha sido mi gran soporte para sacar adelante a mis hijos. La educación y estudio para todos fue una labor de esfuerzo y sacrificio en tiempos difíciles, pero de los cuales supimos salir adelante. Desde que nos conocimos, Dori con 15 años y yo con 19, en el año 1955, ella es la verdadera protagonista de nuestra familia. Gracias a Dios ha sabido también acompañarme en mi profesión en momentos difíciles, pero también muchos felices. Gracias, Dori. Todo comienza en marzo del año 1924, 100 años, un siglo, una gran aventura. Hoy se llaman emprendedores y se funda la librería García Bozano por Francisco de Paula García Bozano en un pequeño local de la calle Ramón Auñón, actualmente la calle Rosario, vendiendo prensa. A San Fernando llegaban pocas cabeceras de la prensa, de periódicos: el Diario de Cádiz, el ABC, la Hoja del Lunes y la España de Tánger, y algunos otros. Se hace corresponsal de toda la prensa nacional y sobre todo de los periódicos editados en Madrid, Sevilla y otras regiones y revistas de la época. Pasados los 2 primeros años, comienza con la venta de libros de textos escolares: el catecismo, la ortografía, la historia de España, la aritmética, la urbanidad y otros, así como material escolar. Ya en los años 40 y 50 se amplía el local con un patio interior y permite crear un fondo mayor en el sector librero. Hay que destacar por un periodo de más tiempo a mis hermanas Rosa y Ángeles, y muy especialmente a mi hermana Mame, que en la época de mi padre y cuando yo me incorporé en el 1955 fue la mano derecha para la ampliación del negocio. Así, cuando en el año 1962 abrimos la sucursal de la librería Bozano en la calle Real 115, Mame fue la encargada general de esta sucursal y la prosperidad de esa librería. Los clientes llegaron a ser sus amigos. Le pedían consejos para orientarles sobre las últimas novedades en el mundo del libro. Era una persona muy amable con sus clientes, niños, jóvenes y adultos. Hoy que me falta ella, no hay día que no me la recuerde como artífice del trabajo que realizó para el negocio y con cariño como hermana.
A nivel profesional, desde mi incorporación a la librería a los 19 años, procuré formarme en el mundo del libro. En el año 1973 fui el primer presidente del gremio de libreros de la provincia de Cádiz. En el año 1985 fui nombrado presidente de la FAL, la Federación Andaluza de Libreros, y en el año 1993 miembro de la CEGAL, la Confederación Española de Libreros. Todos estos años me sirvieron para conocer a muchos libreros de España, para formarme, aprender y difundir el mundo vocacional del libro. Fui miembro de la Cámara de Comercio de Cádiz durante 8 años, para compartir los conocimientos a través del mundo empresarial y del pequeño y mediano comercio. Viajé a Barcelona, Madrid, Valencia, a presentarme y a conocer a los proveedores de las editoriales y fabricantes del sector de papelería. Fueron años fructíferos para mi formación. También hay que destacar a todas las personas que colaboraron como empleados y que gracias a ellos hemos llegado al centenario. Recuerdo con agradecimiento y cariño a todos ellos desde el más antiguo, la época de mi padre, Manuel Maurelle, Plácido Fernández, Antonio Almenara, Antonio Vicenti, Xari Bugato, José Antonio Seguí Galea, Nuria Núñez Fernández y mi amigo Manuel Feria. Los años posteriores de la muerte de Franco fueron momentos llenos de incertidumbre, ambigüedades y riesgos. Nos llegaban órdenes durante los años 1970 al 1979 de la Dirección General de Seguridad de Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz, a los inspectores generales de la Policía de San Fernando, de algunas de las publicaciones que fueron incautadas y secuestradas por la censura. Entre ellas cito algunas: Papillón, Triunfo, La Codorniz, Fotograma, El Verano 1931, Cuaderno para el Diálogo, etc. Tuvimos que buscar un local para almacenar la cantidad de publicaciones que se requisaban, ya que en la comisaría no tenían sitio para guardarlas y se procedía a la destrucción según se detallaban las actas. Los libros incautados eran retirados y pasado varios años pudimos recuperar algunos de ellos. Conservo en nuestro archivo casi toda la documentación de estos años. También hubo tiempos mejores, debido a la prosperidad de las empresas como la empresa Nacional Bazán, la fábrica de San Carlos, la población militar, los reemplazos del servicio militar, el arsenal de la Carraca, lo que crea una gran demanda de libros técnicos para la formación de los distintos oficios. La iniciativa de institutos, escuelas de formación profesional, colegios públicos y privados supone un gran incremento en la venta de libros de texto, que era un oxígeno económico para el resto del año. Por otro lado, las publicaciones infantiles vivieron una época gloriosa, entre las que destacaban El Tebeo, El Capitán Trueno, Jabato, Roberto Alcázar, El Guerrero de Antifaz. También destacaron las publicaciones de literatura infantil, las de la colección de los 5, los Hollister, los 7, y etc. Con la democracia reaparecieron los libros de temas como política o el sexo. En otros temas, han sido muchas las entrevistas y reportajes en los diferentes medios de comunicación relacionados con los eventos ocurridos en la librería, como presentación o firmas de autores. Entre ellos caben destacar algún renombre como José María Gironella, Emilio Romero, Pepe Oneto, Germán Cao, Cervera Peri, el doctor José Manuel Revuelta Soba, entre ellos. También hay que destacar la importancia de la Feria del Libro. La primera Feria del Libro de San Fernando se celebró en el año 1972 en la Plaza del Rey. Mi padre y yo montábamos una exposición de libros y cuentos infantiles entre 2 cajones de madera y un tablón, teniendo que montarlo cada día por la mañana
y desmontarlo cuando llegaba la noche. Al segundo año, los libros ya se guardaban en 2 baúles y ya a los años siguientes, con la colaboración del ayuntamiento, se montaron las casetas de lonas de plástico y de estructura metálica. El primer año que contábamos con las casetas, hubo una levantera horrorosa, típica de la isla, que la derrumbó a mitad de la semana, por la cual la feria finalizó antes de lo previsto. En los años siguientes se empezó a tomar la feria con mayor responsabilidad. Se comenzó a celebrar en la Alameda, dirigida por la Casa de la Cultura a mano de su director, nuestro entrañable Pepe González Barba. La Feria del Libro se convirtió en un evento digno que fue mejorando cada año, tanto a nivel local como provincial. Mi hija Cristina, como la tercera generación de esta familia, aún teniendo su carrera de magisterio, desde muy pequeña trabajó en la librería, en Navidades, en cursos, en Feria del Libro y durante el verano. En la primera etapa, en el año 1991 hasta el 2000, se casó y se trasladó a Sevilla, donde trabajó en la inauguración de la Casa del Libro del Grupo Planeta, en la sección de literatura infantil. Fue como un máster para su formación en el mundo del libro, además de realizar un curso impartido por la CEGAL en el 2007. Vuelve a San Fernando y se incorpora a la librería Bozano, con las nuevas ideas del sector del libro, tanto literariamente como con las nuevas tecnologías. Impulsa en los centros educativos desde presentaciones de libros hasta firmas de autores. También organiza visitas de los colegios a las librerías, donde se explica al alumnado desde la creación del libro hasta la llegada a sus manos. Además de esto, Cristina organiza ferias del libro en los centros educativos de San Fernando y otras ciudades de la provincia. Ella manifiesta: las librerías debemos potenciar a los autores locales y provinciales, a quien le damos mucha importancia en nuestros escaparates, existiendo un espacio específico para ello. Es curioso que aún existiendo las redes sociales de Internet, un gran número de personas se acercan diariamente a fotografiar nuestros escaparates con diferentes temáticas según la época, Navidad, Semana Santa o el verano. A nivel de tecnología estamos informatizados, siendo capaces tanto de buscar un libro como realizar el seguimiento de cada pedido diariamente, con un servicio de 24 y 48 horas. Trabajamos desde la plataforma Todos tus libros para servir con la mayor inmediatez a cualquier punto de España. Procuramos estar siempre conectados y avanzar en esta carrera digital de la manera más eficiente posible. Aún así, no olvidemos que nunca hemos perdido la esencia de las pequeñas librerías, con sus valores, su cercanía, conocimiento de sus clientes y sobre todo el buen trato y la atención cercana en recomendaciones, siempre por personal cualificado y con experiencia en el sector del libro. En el futuro, el auge del libro infantil y juvenil hará que las familias más concienciadas sobre la importancia de la lectura por la formación cultural de sus hijos, y es por ello que existe una gran variedad de editoriales de todas las edades. La importancia de nuevos valores del pequeño comercio en el centro urbano de los pueblos y ciudades será nuestra esencia, nuestro gran valor y nuestra auténtica identidad. En un mundo donde todos somos números, intentamos que todos aquellos que entran en nuestro negocio se sientan como un amigo más, sabiendo quiénes son, cuáles son sus preferencias y sus gustos, relativizar la cultura de la inmediatez. No todo se puede tener al momento y no ocurre nada por ello. Recalcar el placer de la lectura en papel
lejos de las pantallas y los móviles, que como bien sabemos es la esclavitud de nuestras generaciones, creo firmemente en estos valores y es importante seguir potenciándolos desde este mundo del libro que nos ocupa. A pesar de todo, los nuevos avances relacionados con las nuevas tecnologías y futuro, creo que el libro de papel no morirá nunca. ¿Cómo puede morir algo tan bello y hermoso como unas hojas de papel encuadernadas, cosidas con hilo vegetal, encerrado en su interior con fascinante historia de hombres y mujeres, nos regalan por deleite y enriquecimiento de nuestro yo más íntimo y profundo? A los que tenemos el privilegio de tomar un libro recién encuadernado, abrirlo con cuidado, empapándonos en ese olor a tinta y cola fresca, sintiendo el aleteo de sus páginas en nuestras manos, acariciando sus ilustraciones y dejando que nuestros 5 sentidos se mezclen entre sus páginas como duendecillos revoltosos. No se nos puede pedir que seamos imparciales ahora a la hora de enjuiciar un libro. No hace mucho escuché a una joven definir al libro como la mejor excusa para quedarse sola. Quedémonos solos con el libro y permitamos que poco a poco nos enamore hasta que sintamos la sangre golpearse en nuestras sienes. Dejemos que los libros nos conquisten y no consintamos que los agoreros que vaticinan la desaparición nos ganen la partida. ¿Por qué leer? Porque la vida es demasiado corta para vivir. Muchas vidas, en muchos lugares, en diferentes tiempos, siendo diferentes personas. Leer como vivir, una aventura que luego te hace reflexionar sobre ti mismo, sin haber ocurrido el riesgo de tener que soportar las consecuencias. Leer es vivir. Es una de las mejores experiencias que se puede vivir y algunas veces leerlo es mejor que vivirlo. Pocas cosas te dan en la vida el placer que te da un libro en tus manos. Y termino con un mensaje. El librero es tu consejero. Te informa, te recomienda. No trata de venderte un artículo. Te ofrece conocimiento. De la cultura de tu ciudad dependerá de sus lectores. Acércate a tu librero, es tu amigo. Librería Bozano, 100 años contigo. 1924-2024. Muchas gracias por vuestra atención. Querido Paco, para la Real Academia de San Romualdo es un gran honor el haber podido participar en este acto de homenaje en conmemoración del primer centenario de la librería Bozano. Muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por tu trabajo, por lo que has hecho por nuestra ciudad, por la cultura de San Fernando, y enhorabuena. Y ya sabes que tienes todo nuestro apoyo, como desde el primer momento te dijimos. Quiero hacerte entrega, como siempre, de este pequeño recuerdo, para que tengas un recuerdo de este día. Muchas gracias. Enhorabuena. Creo que hemos tenido un acto muy emotivo, muy completo. Primero una historia sintetizada y después la realidad actual y la apertura para otra larga temporada, 100 años más. Muchísimas gracias. Bueno, quiero
quiero anunciarles el próximo acto de la Academia, que será el martes 4 de junio, y será una sesión solemne, pública, en la que tomará posesión como académico de número el excelentísimo señor don José Adolfo Baturone Jerez, licenciado en Derecho y decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Su discurso de ingreso en la Academia llevará por título La justicia en el siglo XXI, el papel de la abogacía. Le va a contestar a este discurso el ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González, académico de esta. Esto, como digo, el 4 de junio, martes, a las 19:30, están todos ustedes invitados. Repito mi enhorabuena por estos 100 años de entusiasta trabajo por la cultura de nuestra ciudad. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Dori, que después dice que no me acuerdo nada más que... Muchas gracias. Muy bien, muy bien.